Hola jóvenes, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Vamos a comenzar, por favor, el día de hoy y bueno, ya vamos a ver tema nuevo. Nos concierne ver las propiedades coligativas, pero antes de eso tenemos que repasar un poco la termodinámica, ¿sí? Entonces, hoy solamente voy a ver algo de termodinámica para comenzar ya formalmente con las propiedades coligativas la siguiente semana, ¿sí? Pero primero necesito ver algo de termodinámica. ¿En qué práctica los del otro laboratorio, los del laboratorio del profesor Juan José, qué práctica les toca discutir? Porque todavía no van a ir esta semana, ¿o sí? No, profe, todavía no. No, profe, ¿Qué práctica van a discutir, jóvenes? es que este fin de semana no nos pidió previo, porque vamos a ver cómo, bueno, nos va a resolver nuestras dudas que tengamos sobre los reportes, pero la que nos tocaría discutir sería a las 5. ¿Cuál es la de volúmenes molares? Creo que sí. Pues van bien adelantados. Volúmenes molares se ve después de propiedades coligativas. Pero bueno, vamos a ver lo siguiente. Ya les voy a compartir pantalla. Es que les voy a dar acceso a los que quieren entrar. Bueno, ¿sí me escucho bien? Sí, bueno. Acuérdense, si tengo problemas de audio, me dicen, ¿eh? Entonces vamos a comenzar. Entonces, por lo mientras vamos a estudiar, bueno, de hecho es lo que tenemos que ver más bien, el estudio termodinámico de los sistemas multicomponentes, porque de ahora en adelante ya todo va a ser multicomponente, ¿sí? O sea, ya todo va a ser mezclas de al menos un soluto y con un disolvente, ¿no? Entonces, por eso tenemos que estudiar los sistemas multicomponentes para comprender termodinámicamente qué está pasando, qué está sucediendo, ¿no? Entonces ya comenzamos tema nuevo, y es el estudio termodinámico de los sistemas multicomponentes. Ay, que no me queda, pero bueno. Sí, bueno. Pues primero tenemos que ver lo que son las disoluciones ideales, ¿sí? Entonces tenemos que ver qué son las disoluciones ideales. Para ver qué son las disoluciones ideales, pues podemos hablar de disoluciones ideales gaseosas o podemos hablar de disoluciones ideales líquidas, ¿sí? Y entonces esas disoluciones van a tener asociadas a algo que se llama un proceso de mezclado, ¿sí? Ahora fíjense, si vamos a considerar una disolución de la siguiente manera. Fíjense, de la siguiente manera.
Vamos a suponer que tenemos aquí esta, esta porción de un sistema que voy a mezclar con esta otra porción de otro sistema. ¿Sí? Esta porción del sistema tendrá número de moles de A, esta porción del sistema tendrá número de moles de B. Sí, obviamente ocupará un cierto volumen de A y ocupará un cierto volumen de B. ¿Sí? Y entonces nosotros esperamos, más bien en la mezcla, fíjense, si esto lo mezclamos, entonces nosotros esperaremos lo siguiente. ¿Sí? Nosotros esperaremos que en la mezcla pues haya número de moles de A más número de moles de B y este es el volumen de la mezcla, ¿no? Ahora, y esto puede ser un sistema gaseoso, puede ser un sistema líquido, ¿sí? A cierto valor de presión y temperatura, ¿no? Entonces vamos a suponer que vamos a suponer que es un sistema gaseoso. Si los gases son ideales, jóvenes, ¿qué ecuación de estado describen que los gases son ideales? La ecuación del gas real, ideal, La perdón. ecuación del gas ideal, ¿no? Entonces, fíjense, entonces será, para el gas A será presión, ¿sí? Por volumen de A es igual al número de moles de A por RT. Y para B, presión por volumen de B es igual al número de moles de B por RT. ¿Están de acuerdo? ¿No? Y vamos a definir N como el número de moles totales, número de moles de A, más número de moles de B. ¿Y jóvenes o no? Sí. Entonces vean, vamos a despejar el número de moles de A. Perdón, el volumen de A es igual al número de moles de A por RT sobre P y el volumen de B es igual al número de moles de B por RT sobre P, ¿no? Entonces, fíjense, vamos a ver, después del mezclado, pues nosotros vamos a tener, después del mezclado, vamos a tener para para este sistema, después del mezclado, pues la ecuación será presión por volumen de mezclado es igual a número de moles de mezclado por R por T, ¿sí o no? Sí. Sí, profe. Entonces aquí les pongo el volumen de mezclado es igual al número de moles de mezclado por RT sobre P, ¿sí o no? Sí. Sabiendo que el número de moles del mezclado es número de moles de A más número de moles de B por RT sobre P, entonces ahí puedo hacerle distributiva, ¿están de acuerdo? Sí, profe. Sí. ¿Sí? Entonces sería volumen de mezclado es igual a N de A por RT sobre P más N de B por RT sobre P. Pero vean, ¿quién es NaRTP? Volumen A. Volumen de A. Y ahora vean, ¿quién es NBRTP? Volumen Volumen de B. Volumen de B. Entonces, el volumen de mezclado es igual al volumen de A más el volumen de B. ¿Sí o no? Sí. Sí, profe. Considerando disoluciones ideales. ¿Sí? ¿Y jóvenes o no? Sí, profe. Sí, profe. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque fíjense, entonces esa disolución ideal sería aquella que para la que el volumen de la disolución pues igual al conjunto de los dos componentes
antes de su mezcla si permanecen invariables presión y temperatura. Entonces, de esto nosotros podemos concluir que por lo tanto, el delta B de la mezcla es igual a cero. ¿Sí? O sea, ¿qué quiere decir eso? Que el volumen fue aditivo, es decir, mezclé 5 mililitros y 5 mililitros y me dieron 10. No me dieron 11 ni me dieron 9. Si me hubiera dado 11, el volumen de mezcla pues, sería 1, el delta B. Si me hubiera dado 9, el delta B de mezcla hubiera sido -1. Pero aquí como permanecieron invariables, entonces, pues esa B de mezcla es 0. ¿Y jóvenes o no? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Ahora, Profe, mm, pero eh, entonces, son los mismos volúmenes, ¿no? más bien fueron aditivos. No quiere decir que el volumen de A y el volumen de B fueran iguales. Pude haber mezclado 1 mililitro de A y 5 mililitros de B. ¿Y la mezcla cuánto fue? 6 mililitros. Ese delta B sigue siendo 0. Si la mezcla hubiera sido menos, entonces ese delta B sí es -1, -2 o menos algo. ¿Sí? Esto lo vamos a ver o sea, lo vamos a retomar cuando veamos los volúmenes molares parciales. Vamos a ver que los volúmenes no son aditivos. ¿Sí? O sea, si yo mezclo 1 mililitro de agua con 1 mililitro de etanol, no obtengo 2 mililitros, ¿eh? Puede ser menos o es menos, ¿sí? Pero ahorita estamos hablando de disoluciones ideales y los volúmenes molares parciales ya son disoluciones reales, ¿sí? Ok, profe. Sí, ¿Sí? profe. Bueno, entonces fíjense, ya vemos que el volumen de la disolución es el volumen de A más el volumen de B. Si esto es aditivo, entonces el delta de mezclado debe de ser 0, ¿no? Entonces nosotros también podemos formular que el volumen, podemos formular que el volumen de la disolución pues es la fracción de A por el volumen molar de A más la fracción de B por el volumen molar de B. ¿Sí? Sí, sí. O sea, podemos dejar, en lugar de dejarlo con base en número de moles, lo podemos expresar con base en fracciones molares también, ¿no? ¿Sí, jóvenes? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Bueno, ahora, esto es muy importante. De ese volumen de una disolución, ¿no? Ahora, entonces esto que estudiamos, esto que acabamos de ver, es el volumen de una disolución, ¿no? Es el volumen de una disolución. Ahora, ¿qué va a pasar con su entalpía? ¿Sí? Entonces, vamos a ver entalpía de una disolución ideal. ¿Sí? Fíjense, si las disoluciones se mezclaran, bueno, más bien, una característica cuando se mezclan disoluciones ideales es que no hay variación en la entalpía, ¿sí? Ahora, esto cómo se refleja? Bueno, si no existe variación de temperatura al mezclarse, entonces no existe variación de entalpía. O sea, la entalpía de mezcla es 0. ¿Sí? Entonces eso se ha comprobado de manera experimental, que cuando dos disoluciones ideales se mezclan, no hay variación en la temperatura. Entonces, si no hay variación en la temperatura, ¿cuánto vale la entalpía de mezcla?
Cero. Vale cero, ¿verdad? Entonces, en una disolución ideal, la entalpía de mezcla vale cero. Vean, ¿conocen a Antonio Raúl Contreras? No, profe. Sí, Bueno, No, profe. profe. ¿sí? ¿Quién sí Sí, lo incluso conoce? sí, le mandó mensaje a WhatsApp para decirle que se le fue la luz. Ah, bueno. Entonces, vean, la entalpía de mezcla es cero. Pero ¿por qué es cero? Porque ya les dije que para una disolución ideal no hay variación de temperatura, ¿sí? Si no hay variación de temperatura, entonces la entalpía de la mezcla es cero. De la mezcla. No quiere decir que la entalpía de la disolución valga cero, ¿sí? Fíjense. La entalpía de la mezcla es igual a la entalpía de formación de la disolución, menos las de los componentes puros. O sea, el número de moles de A por la entalpía de formación del componente A más el número de moles de B por la entalpía de formación del componente B. O sea, suponiendo que hay una mezcla entre el componente A y el componente B, ¿no? ¿Sí, jóvenes o no? Sí. Entonces vean, como la entalpía de mezcla vale cero, ya dijimos porque no hay cambios de temperatura cuando sucede la mezcla, entonces la entalpía de formación de la disolución, ¿a qué es igual, jóvenes? ¿A cero? ¿No? Número de moles por la entalpía Ajá. de formación A más Exactamente, el número de moles B por el número, por la delta entalpía de formación B. exactamente, ¿verdad? Ahí está. Ahora, pero esta es la entalpía. Esta entalpía es una entalpía, es una, esta entalpía es extensiva. Es decir, acuérdense que es una propiedad extensiva, jóvenes. Depende de la cantidad de materia. Depende de la cantidad de materia, porque aquí está el número de moles, ¿sí? Y esta entalpía, pues tendrá unidades a la de energía, a la mejor kilojoules, ¿sí? Y entonces hay que volverla intensiva, de preferencia. Como la hago intensiva? Pues si divido todo sobre el número de moles totales. Entonces ya me dará kilojoules sobre mol, ¿no? Que ya es una propiedad intensiva. Entonces, o sea, es más conveniente expresar la entalpía de la siguiente manera. Si divido todo sobre el número de moles totales, pues sigo teniendo entalpía, pero ya es entalpía molar, ¿sí? Pues la entalpía molar de la disolución es igual. Si número de moles de A entre número de moles totales, ¿cuánto da? La delta de entalpía, ¿no? No. Número de moles de A entre número de moles totales, ¿no es la fracción mol? Sí, profe. Ah, sí. ¿Sí? ¿Qué sería? Fracción mol de A por la entalpía de formación de A más fracción mol de B por la entalpía de formación de B, ¿sí? Entonces, esa ecuación es muy importante, ¿sí, jóvenes? Sí, profe. ¿Sí? Ahora, bueno, si ya hablamos del volumen, ya hablamos de la entalpía, ¿de qué nos faltará hablar?
Fíjense, ya llegamos a algo bien importante. Dijimos que el volumen de mezclado, ¿cuánto es? 0. Pero, Y gruesamente, ¿por qué el volumen de mezclado es 0? Se los dije en una palabra clave, ¿por qué es aditivo? porque son aditivos, exactamente, ¿verdad? Ahora, fíjense, entonces ya llegamos a algo bien importante. El volumen de mezcla es 0. ¿Qué más tenemos que tener en consideración? Que para disoluciones ideales, el delta B de mezcla es 0. Y el delta H de mezcla, ¿cuánto es? 0. 0. 0. Fíjense, ese delta H de mezcla nos llevó a conocer algo bien importante. Ese delta H de mezcla nos llevó a conocer la ecuación de qué? Del cálculo del delta H de la formación de la disolución, ¿sí o no? Sí, profe. Sí. Que por eso pudimos hacer esto 0. ¿Sí ven que eso fue bien importante? Sí, profesor. Sí. Sí, bueno, a ver, ahora analicen. Ya vimos el delta B de mezclado. Ya vimos la entalpía de una disolución. ¿Qué nos hará falta ver? ¿Podría ser la entropía? Exactamente, tiene que ser la entropía, Edwin. Entonces tenemos que ver la entropía de disolución ideal, ¿verdad? Entropía de una disolución ideal. ¿Sí? Aquí para esto vamos a utilizar como ejemplo un sistema gaseoso. Ahorita van a ver por qué. ¿Sí? Entonces vamos a considerar otra vez el proceso de formación que ya habíamos visto. ¿Sí? Pero ahora como un gas. Lo voy a volver a poner aquí, ¿eh? Para que lo tengan presente. Entonces dijimos que aquí teníamos que N de A, N de B, a esto que le correspondía. Un volumen de a esto que le correspondía. Un volumen de B. Si nosotros lo mezclamos, considerando gases ideales, que veo que aquí estoy mis dibujos muy proporcionados. Entonces, aquí yo tengo el volumen de la mezcla, ¿verdad? Y entonces que le corresponde el número de moles totales de A, que es la suma de los moles de A más los moles de B, ¿sí? Ahora fíjense, ya hicimos un análisis muy importante. ¿Qué análisis muy importante hicimos? Dijimos, las disoluciones ideales para su mezcla no ocurre cambio de temperatura. Por eso el delta H de mezcla es 0. Entonces, esa mezcla, ¿cómo se llama? Si no hay cambio de temperatura, quiere decir que la temperatura es constante. Entonces, ¿cómo se le llaman los procesos que se llevan a temperatura constante? ¿Isotérmicos? Isotérmicos, exactamente. Entonces, vamos a considerar que idealmente, jóvenes, idealmente este proceso de mezcla es isotérmico, isotérmico, ¿sí? Entonces, yo puedo calcular la entropía con base en la segunda ley de la termodinámica, porque si se acuerdan del cálculo de la entalpía
que hay para procesos isotérmicos, adiabáticos, isocóricos, politrópicos. Sí, pero. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan? Ay, qué bueno. Entonces díganme, ¿cuál es la ecuación para un proceso isotérmico? El estado inicial, perdón que los interrumpa, ¿eh? Este es el estado inicial y este es el estado final. Entonces puedo calcular la entropía para A más el cambio de entropía. El cambio de entropía para A, considerando que es un proceso isotérmico, ¿cómo se calcula? ¿A poco no vieron la segunda ley de la termodinámica aplicada a procesos? Es Profe. el número de moles por R por logaritmo natural del volumen final sobre volumen inicial. Exactamente. Entonces sería el número de moles de A por R por el logaritmo natural del volumen final, que es SB, entre el volumen inicial. Y lo mismo sucede el cambio de entropía de B, que es igual al número de moles de B por R por logaritmo natural de B en B de B. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, la entropía de mezcla, como ha de ser, pues será la entropía asociada a A más la entropía asociada a B, ¿no? Y entonces esto es igual a N de A por R, logaritmo natural de B en B de A, más número de moles de B por R por logaritmo natural de B en B de B. ¿Están de acuerdo, jóvenes? Sí. Sí, profe. Sí, bueno, entonces, este, pues, ¿qué pueden ver de ahí? Nosotros podemos hacer, si podemos seguir haciendo, podemos seguir haciendo todavía más simplificaciones. Acuérdense que por gases ideales, el volumen de ¿a qué es igual? Número de moles de A, RT en P. El número de moles de B, ¿a qué es igual? A N de B, RT en P. Y el volumen de la mezcla, ¿a qué es igual? Igual a NRTP. Pero ¿dónde están los moles? Ah, sí, a NRTP. Ujú. Pero, o sea, acuérdense que esa N de mezclado es N De de A volumen. más N de B, RT en P. Entonces vamos a sustituir. Delta S de mezcla es igual a N de A, R logaritmo natural, B que es N de A más N de B por RT sobre P entre B de A, que es N de A, RT sobre P. Pero ustedes pueden ver que como es isotérmico, entonces esto se anula, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Ahora, más N de B, R logaritmo natural de B, que es N de A más N de B por P, por RT sobre P, ¿no? Por RT sobre P, entre el número de moles de B, el volumen de B, que es N de B, RT en P.
Entonces esto anula y nos queda de la siguiente manera. Nos queda delta S de mezcla es igual al número de moles de A, al número de moles de A por R por logaritmo natural N de A más N de B entre N de A. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Más N de B, R, logaritmo natural, N de A más N de B entre N de B. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora, fíjense, este cociente lo puedo yo invertir. Bueno, si invierto el cociente, ¿qué le tengo que hacer? ¿Qué le tengo que poner a la ecuación? Un signo menos afuera del logaritmo, ¿no? O sea, el delta S de mezcla es igual a menos N de A R logaritmo natural N de A entre N de A más N de B menos N de B R logaritmo natural N de B entre N de A más N de B. Ahora, yo creo que ustedes ya identificaron que esos cocientes de los logaritmos naturales no son cualquier cociente. No, profe, son las fracciones molares. Exactamente. Entonces, el delta S de mezclado es igual a menos N de A R logaritmo natural de la fracción mol de A menos N de B R logaritmo natural de la fracción mol de B. Ahora, esa entalpía es una entalpía, ¿cómo les había dicho? Extensiva, ¿sí? Para hacerla intensiva, ¿entre qué debo de dividir? Entre el número de moles totales. Entonces voy a tener entalpía molar de mezcla. Esto es igual a menos el número de moles de A entre el número de moles totales, Fracción molar. fracción mol de A, R logaritmo natural de X A menos XB, R logaritmo natural de XB. ¿Sí ven, jóvenes, o no? Sí. Entonces, esa es la ecuación que representa la variación de entropía, ¿sí? Por mol, al formarse por mol de disolución, ¿no? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, entonces fíjense, ¿puedo cambiar de pantalla? No, un momento, por favor. Un momento. Ah, bueno. ¿La puede hacer pequeña la imagen, por favor? Ujú, Gracias. ujú. De nada. Entonces ya puedo cambiar ya puedo cambiarlas, en la pantalla. Sí. Sí, profe. Listo, profe. Bueno, entonces fíjense. Entonces fíjense, ¿cómo podemos calcular la entropía de ciertas moles de A? Vamos a suponer que tenemos ciertas moles de A o cierta
cierta fracción mol de A. Pues fíjense, o sea, lo que quiero decir es la entropía de ciertas XA mol de A, ¿cómo va a ser? Pues es la fracción mol por la entropía de formación del componente A puro, ¿sí o no? ¿Sí o no, jóvenes? De X a mol, o sea, de una cierta fracción mol. Y entonces lo mismo, la entropía de ahora X bemol de B, entonces se calcula igual XB SB del componente puro. ¿Sí? Entonces, fíjense, ¿qué pasó? Ah, entonces vean, lo que sucede es, ahora, ¿cómo vamos a calcular el delta S de mezcla? Pues el delta S de mezcla es igual a la entropía de la disolución menos la entropía de los componentes. ¿Sí? Entonces, si nosotros despejamos a la entropía de la disolución, pues es igual a la entropía de mezcla más la entropía de los componentes. ¿Sí? Entonces nosotros ya tenemos cuánto vale el delta S de mezcla. Por lo tanto, lo sustituimos. La entropía de la disolución es igual al delta S de mezcla. Y díctenme cuánto vale el delta S de mezcla, por favor. Menos XA. ¿Sí es eso? Vale. Sí, Ah, ok. Menos XA. R. menos X, R, R. ajá, El logaritmo natural de XA. logaritmo natural de XA, ajá, Menos XB menos XB, por R. R, Y por el logaritmo natural de XB. XB. Exactamente, ahora, más la entropía de los componentes, o sea, más XA, SA del componente puro, más XB, SB del componente puro. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Ahora, fíjense. Entonces, aquí lo que va a pasar es lo siguiente. La entropía de la disolución va a ser igual y vamos a factorizar lo que tenga XA. Si factorizo lo que tiene XA, entonces tengan en cuenta que es SA del componente puro menos R logaritmo natural de XA. ¿Sí o no? Sí. Sí. Ahora voy a agrupar lo que tiene XB, que sería entropía del componente puro menos R logaritmo natural de XB. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. ¿Sí? Entonces, pues estas son las contribuciones de la entropía de la disolución, ¿sí? Entonces, la entropía de la disolución, esta es la contribución del componente A y esta es la contribución del componente B, ¿sí? O sea, dicho de otra manera, la contribución del componente A a la entropía en la disolución es igual a la entropía del componente puro menos R logaritmo natural de XA, y entonces la contribución a la entropía de B en la disolución es igual al componente B puro menos R logaritmo natural de XB. ¿Sí estamos de acuerdo?
Pero ¿Qué pasó? ¿Sí o no, chicos? Sí, Sí, profe. profe. Bueno. Entonces, fíjense, las fracciones molares de A y de B siempre son menores que la unidad. Entonces, ¿cómo es la entropía de cada componente en la disolución ideal? Fíjense, esta sería la entropía, estas serían las entropías de los componentes puros y estas serían las entropías de los componentes en la disolución. Entonces, puesto que las fracciones molares siempre son menores que 1, en magnitud, ¿cómo son las entropías de las especies en solución versus las especies puras? ¿Serían menores que las especies puras? No, ¿por qué menores? ¿Iguales? Tampoco. Para que sean iguales, los logaritmos tendrían que ser 0, ¿no? ¿Son mayores? Son mayores, exactamente. Porque este signo menos, y acuérdense que los logaritmos naturales de valores menores a 1 son negativos. Pues menos por menos da más. Entonces, la entropía de los componentes en la disolución siempre es mayor que los componentes puros. ¿Y jóvenes o no? Sí, profe. Sí, profe. Ahora, si ya vimos volumen, entalpía, entropía, ahora qué nos hace falta ver. ¿Qué nos hará falta ver la viscosidad? ¿Qué nos hará falta ver? ¿El índice de refracción? Pues no, ¿verdad? O sea, sigan con la analogía. Ya vimos volumen, entalpía, entropía, ¿Sería la energía interna? la energía de Gibbs. ¿Sí? Vamos a ver la energía de Gibbs. Entonces, energía de Gibbs de una disolución ideal. Entonces, vean, pues es muy sencilla, porque el delta G de mezcla es igual al delta H de mezcla menos T delta S de mezcla. Pues ya nada más hay que sustituir. ¿Cuánto vale el delta H de mezcla? 0. 0. Entonces, el delta S de mezcla sí sabemos cuánto vale, ¿verdad? Es menos T por delta S de mezcla. Díganme cuánto vale el delta S de mezcla, por favor. es el de menos XA R logaritmo natural de XA menos XB R logaritmo natural de XB. Ujú, ¿verdad? Entonces, el delta G de mezcla sería XA RT logaritmo natural de XA más XB RT logaritmo natural de XB. ¿Sí? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, pues ya
Pero recuerden que también pudimos haber escrito el delta G como propiedad extensiva, ¿sí? O sea, lo pudimos haber escrito como el delta G de mezcla, o sea, para tener las dos opciones, ¿no? Como menos T, entonces hubiera quedado como propiedad extensiva, hubiera quedado N de A, RT logaritmo natural de XA, más N de B, RT logaritmo natural de XB. Cualquiera de las dos maneras pudimos haberlo escrito, ¿no? Sí. ¿Sí? Bueno, entonces fíjense, vamos a ver ahora cómo se calcula el delta G de la disolución, ¿sí? Entonces, el delta G de la disolución, fíjense. El delta G de la disolución se va a calcular de la siguiente manera, como el de la entropía. Fíjense, ¿cómo calculábamos el delta G? Más bien, el delta G de mezcla, si seguimos el análisis de la entropía, el delta G de mezcla que es igual, haciendo el análisis de la entropía. Al delta G de la disolución menos el delta G de los componentes. Ajá, ¿verdad? Componentes puros. Nada más había dicho componentes, ¿no? Sí. Ahora, el delta G de la disolución es igual a ¿qué? Al delta G de mezcla más el delta G de los componentes, ¿no? Y entonces vamos a tomarlo como número de... Vamos a tomarlo como fracciones mol. Entonces, el delta G de la disolución es igual. ¿Cuánto vale el delta G de mezcla con fracciones? XA RT logaritmo natural de XA más XB RT logaritmo natural de XB. El delta G de los componentes, ¿qué sería? Más XA por la energía de Gibbs del componente puro. A, ajá. Ah, Más, pero ajá, sí. El componente puro, ajá. más XB, energía de Gibbs pura de B. Ujú. Y listo. Entonces, cuando tengan esa ecuación, por favor, me dicen para cambiar de pantalla. Listo, profe. Por mi parte igual, profe. Sí, también. ¿Sí? Bueno, pues entonces ya continúo, ¿no? ¿Sí? Entonces podemos igual factorizar todo lo que tenga XA y todo lo que tenga XB de la ecuación pasada. Entonces, el delta G de la disolución es igual, si factorizo lo que tiene XA, ese sería delta G de formación de A puro más RT logaritmo natural de XA, y entonces factorizando XB sería el delta G de formación de B puro más RT logaritmo natural de XB, ¿no? Entonces, la contribución de los componentes individuales se establece por lo siguiente. Esta es la contribución del componente A y esta es la contribución del componente B, así como a la entropía, ¿no? Entonces, la delta G del componente A de la disolución es igual a ¿qué?
al delta G de formación de A puro más RT logaritmo natural de XA y el delta G de B en la disolución es igual al delta G de formación de B puro más RT logaritmo natural de XA. Ahora, ¿cómo son las energías de Gibbs de los componentes en la disolución con respecto a los componentes puros? ¿Mayores? No, Son menores. son menores, ¿verdad? En este caso, las energías de Gibbs en la disolución son menores que los componentes puros, contrarios a la entropía. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí hay un signo positivo y estos son, como son menores de la unidad, los logaritmos son negativos. Entonces, pues hay una resta, ¿no? Entonces, los componentes en la disolución tienen menor energía de Gibbs que los componentes puros. ¿Sí, No jóvenes, es o no? XB. Sí, es XB. Ujú. ¿Profe, puede repetir lo último? ¿Profe? Sí, o sea, la energía de Gibbs de los componentes en disolución, o sea, estos son los componentes en la disolución. El componente de la disolución y el componente de la disolución son menores que las energías de Gibbs de los componentes puros. Estos son los componentes puros. ¿Y por qué son menores? Ya les dije por qué. Porque estos logaritmos son negativos porque las fracciones mol son menores que 1. Entonces, cualquier logaritmo de un número menor que 1 es negativo. Entonces, vean, pues esta parte se vuelve negativa y esta parte se vuelve negativa. Entonces, este tiene cierto valor menos algo, pues entonces la energía de la disolución, la energía de Gibbs del componente B de la disolución es menor a la del componente puro. ¿Sí queda claro o no? ¿Sí? Bueno, ahora bueno, eso cómo se ve reflejado en la vida real. Bueno, ¿cómo se ha reflejado? Pues en un siguiente diagrama. Nosotros podemos graficar toda esta información. Toda esta información se puede visualizar en el siguiente diagrama. Y aquí va, esto es esta es la fracción mol de B. Puede ser de B o de A, ¿eh? Es indistinto. Y esta es energía que puede ser en Joule por mol, ¿sí? De disolución, obviamente. Entonces, fíjense, tengo tres energías. Tengo el delta H de mezcla. Y aquí vamos a suponer que aquí está el cero de referencia, ¿eh? Aquí está el cero de referencia. Ahora,
¿Cómo variamos, cómo es la dependencia del delta H de mezcla con respecto a la fracción mol? ¿Cuánto vale el delta H, dijimos, jóvenes? 0. Cero. Entonces, independientemente de cuánto haya de B, como nunca va a haber cambios en la temperatura, el delta H siempre va a valer cero. Ahora, ¿cómo va a ser el delta G de mezcla? Y aquí está el delta G de mezcla. ¿Será negativo? Sí, será negativo, pero ¿por qué? Porque la fracción mol es menor de 1. Exactamente, la fracción mol es menor que 1, entonces el delta G de mezcla siempre se vuelve negativo. Entonces vean, el delta G de mezcla es algo así. ¿Sí? El delta G de mezcla. Y ahora, cómo es la función de delta S de mezcla? ¿Ese es positivo? ¿Mandé? ¿Ese es positivo? Porque es positivo. Porque como la fracción mol es negativa, pero en la ecuación hay un negativo, se vuelve positivo. Exactamente. Entonces quedaría por arriba. Obviamente todo perfectamente simétrico, ¿no? Este delta S de mezcla. Y ahora fíjense, les digo que estas curvas deben de ser simétricas por lo siguiente. Acuérdense que el delta H de mezcla es igual, bueno, fíjense, el delta G de mezcla, ¿cómo se calcula? Delta H de mezcla menos T delta S de mezcla. Entonces, calculen el delta H de mezcla aquí. ¿Cómo queda despejado? Delta G de mezcla menos delta S. Delta G de mezcla más Más. T delta S de mezcla. Entonces vean, esto siempre debe de ser que ¿cuánto? 0. Por 0. lo tanto, esto debe de ser siempre igual a ¿qué? A 0. No, ve lo que subrayé. El, del, el delta H de mezcla siempre debe de ser cero. Por lo tanto, el delta G de mezcla siempre debe de ser igual a ¿qué? A T delta S. Entonces, por eso estas curvas son simétricas, porque este punto más este punto debe de dar ¿cuánto? Cero. Y luego este punto más este punto, ¿cuánto te debe de dar? 0. 0. Cero. Y así sucesivamente. ¿Sí queda claro, jóvenes, o no? Sí, profesor. ¿Sí? Bueno, eso en la vida, eso es una disolución ideal. Después, obviamente, hay disoluciones que no son. Hay disoluciones que no son ideales. Ay, perdón. Hay disoluciones que no son ideales y entonces no,
pues van a exhibir diferente comportamiento, ¿no? ¿Y jóvenes o no? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, bueno. Entonces, bueno, ya queda eso ya queda así. Va a haber desviaciones, que después veremos las desviaciones, pero en este caso, pues nos quedamos ahorita con esas propiedades de mezclas para propiedades, para lo ideal, ¿no? O sea, eso es lo ideal, ¿sí? ¿Quedó claro hasta ahorita todo esto, jóvenes? Sí, profesor. Sí, profe. Sí, Entonces, profe. vamos a dejar tarea. Tarea. Para la formación de un mol de una disolución binaria ideal a 25 grados Celsius. Entonces, vamos a hacer realizar ¿cómo? La gráfica de la variación de las funciones termodinámicas considerando, ya está con disolución ideal, ¿sí? O sea, tienen que hacer este gráfico. ¿Sí, jóvenes o no? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, háganlo de la siguiente manera, fíjense. Les voy a dar una ayuda. O sea, háganlo de fracción mol, XA y XB, ¿sí? Y aquí pueden empezar en cero. Como es un sistema binario, acuérdense que la suma siempre da 1. Entonces, XA vale 0. ¿Y cuánto debe valer XB? 1. 1. Y XA vale 0.9. ¿Cuánto debe de valer XB? Punto 1. Si XA vale 0.8, ¿cuánto va a valer XB? Punto 2. 1. Así, ¿no? Sucesivamente, hasta que XA le valga 1 y XB cuánto valga. ¿Sí? Entonces, fíjense, ahí está la fracción mol. Y ahora después pueden calcular, fíjense, les voy a ayudar. Después de ahí pueden calcular XAR, logaritmo natural de XA. Y esto les va a dar unidades de Joule, mol, Kelvin, ¿no? Y luego pueden calcular qué cosa. XB, logaritmo natural de XB. Y esto les da que unidades Joule sobre mol R, ¿no? Joule sobre mol Kelvin, para que así que puedan calcular.
entropía y la energía de Gibbs? Entonces aquí ya pueden calcular la entropía de mezcla, ¿verdad? Y pueden calcular la delta G de mezcla. Bueno, esto es una idea, pero como ustedes quieran, ¿no? De todas maneras, ustedes ya tienen las ecuaciones. ¿Cómo se calcula el delta S de mezcla? Ya lo tienen. Menos XAR, el logaritmo natural de XA, menos XBR, logaritmo natural de XB, ¿no? Pero Una aparte, una vez, pregunta. sí, Disculpe que lo interrumpa. También tendríamos que calcularlo. Bueno, se podría también calcular lo de, por ejemplo, la entropía de la disolución, ¿o no? no, porque no conocemos las entropías de los componentes puros. Oh, de acuerdo, profesor, está bien. Bueno, entonces, si te acuerdas, bueno, aparte necesita calcular que delta S, ¿no? Bueno, ustedes, organicen su Excel como quieran. De todas maneras, finalmente deben de presentar este gráfico, ¿no? Y es cualquier energía, bueno, o sea, el eje Y tiene unidades de energía. No le pongo E, solamente le pongo las unidades. Solamente le pongo las unidades, Joule sobre mol, Kelvin. Joule sobre mol, ¿sí? Son energías molares. ¿Y ven eso o no? Sí, profe. Prof, Sí, bueno, entonces, ¿alguna duda? no, prof, creo que no. ¿Seguritos? Sí, profesor. Bueno, entonces esto es un preludio para lo siguiente, porque les digo que necesitamos saber la termodinámica de las disoluciones. ¿Por qué? Ah, otra cosa, les voy a dejar también. ¿Tienen el Levin? Sí, profe. ¿Sí? ¿Lo tienen en el grupo? ¿En dónde lo tienen? Yo lo tenía, creo, en una carpeta, pero no sé si ya lo hayan subido. No sé, es que alguien me compartió el Levin, pero no sé si fueron ustedes. Porque yo tengo mi Levin viejito, pero no, ¿verdad? No fueron ustedes. Creo que no. Profe. ¿Fueron los químicos? A ver, déjenme ver. Déjenme ver, porque si no se los comparto. Ay, sí, ellos fueron. Chester Levin. ¿Dónde están ustedes? Aquí. ¿Ya les llegó el Levin? Ya, prof, gracias. Ya, profe. Gracias. ¿Ya? Bueno. El Levin, de Levin se van a ir al capítulo de disoluciones, disoluciones, que es el capítulo número 9, ¿sí? Ay, no sé, me mandó algo diferente. Entonces, espérenme. Es que este Levin es otro. Yo tengo el viejito, entonces, este,
Entonces necesito ver qué capítulo es en este. A ver, ¿les puedo compartir pantalla? Y profe, Fíjense. Ahorita lo que acabamos de ver son estas magnitudes de mezcla. ¿Sí? Fíjense que me gusta más cómo lo explica el Barrow que como lo explica Levin para este tema. Sí, me gusta más cómo lo explica Barrow, como lo explica Levin. Miren, esto ya lo vimos, ¿no? O sea, esto ya lo vimos, este gráfico. Entonces, lo que sigue es lo siguiente. Lo que quiero ver, más bien lo que vamos a ver son las propiedades coligativas. Estas propiedades se forman cuando hay un soluto y un disolvente, pero el soluto es no volátil y el disolvente sí es volátil. Entonces las disoluciones van a presentar una serie de particularidades. Y en este caso, los que vamos a estudiar es que las disoluciones cambian en el punto de ebullición, cambian en el punto de congelación y también adquieren una propiedad que se llama presión osmótica, ¿sí? Entonces, estoy buscando la parte de Levin donde viene, mira, esto es lo que ya ven, como esto ya lo vimos hoy. Pero bueno, y les digo, me gusta más cómo lo explica Barrow, porque la clase de hoy la preparé del Barrow, que como lo explica Levin. Bueno, aquí es que necesito ver las propiedades coligativas. Porque de aquí les quiero dejar una tarea. Quiero que ustedes hagan un resumen de las propiedades coligativas, cómo las maneja Levin, y después la clase que yo les doy es cómo las maneja el Barrow. A mí me gusta más cómo la maneja el Barrow en este caso. Pero no la encuentro. No encuentro la página. Déjenme busco para decirles la página. Los tengo que buscar en el índice. Cuatro 22, a ver. Y fíjense que van a tener un montón de tiempo para hacerlo, ¿eh? Entonces debe de ser un resumen muy bien hecho. Ya encontré el capítulo, es que es una versión más reciente, pero todavía hay una más reciente. Pero la más reciente está en inglés y ustedes no leen inglés, ¿o sí? ¿Ustedes puedo dejar tareas en inglés? No, profe. ¿No? Bueno, es el capítulo, anoten su tarea. Es el capítulo 12 de Levin. ¿Sí? ¿Ya lo están anotando? Sí, profe. Ya. El capítulo 12 de Levin, equilibrio de fases en sistemas multicomponentes. Van a hacer un resumen desde la página 415
Un resumen bien hecho, no quiero cochinadas. Un resumen bien hecho que empieza en la página 415 y que aquí les dice Levin que es una propiedad coligativa y empieza a ver cuáles son las propiedades coligativas. La disminución de la presión de vapor, les explica a qué se debe, el descenso del punto de congelación y el aumento en el punto de ebullición, les explica a qué se debe, y aquí hace Levin las deducciones considerando aquí una disolución saturada y aquí un equilibrio en ambas fases. O sea, aquí hace unas deducciones Levin o sea, quiero todo este resumen, ¿no? Para que Levin finalmente les diga, bueno, pues mira, la ecuación del descenso del punto de congelación es esta. Es esta, perdón, es esta. ¿Sí? Que se simplifica a esto. Y en Levin a este cociente le llama KF. Y dice, pues mira, el descenso del punto de congelación, y así les va diciendo, ¿no? Se copian los ejercicios resueltos. ¿Sí queda claro? Sí, profesor. Profe. Sí, entonces, ahí está. Y se van a copiar hasta a la presión osmótica. Y ya, hasta la presión osmótica es una ecuación muy sencilla. Todas estas integrales tan complejas se resultan en ecuaciones muy sencillas. Miren, en esto, TRT, ¿sí? Y entonces, y tú copias los ejemplos. En este caso, más hay 2 ejercicios resueltos, ¿sí? Y ya. Los procesos moleculares de polímeros, no, porque eso no lo vemos nosotros. Y ya, lo demás ya no me interesa, ¿sí? Entonces, es de la 415, les dije.